Desde un principio Dios mostraba por medio de su palabra que la vida espiritual y la vida natural están juntamente unidas. Ahora, por vida espiritual y natural tengo que definir esto. La vida espiritual se refiere a todo lo que tiene que ver con nuestro amor, comunión, todo lo que tenga que ver con Dios directamente. Y cuando digo vida natural me refiero pues a las cosas de este mundo, no al trabajo, a los estudios. Pero desde un principio Dios mostró de que estas vidas tenían, estas dos áreas, por decirlo así, tenían bastante relación, ¿no? Siendo la vida espiritual la principal inclusive, más sobre la vida natural, pero que estas dos partes están unidas. Cuando ocurrió el primer pecado, el pecado de Adán y Eva en Génesis 3, si pueden acompañarme ahí, vemos que el efecto de esa desobediencia nos lo muestra acá en la consecuencia del pecado. Génesis 3, vamos a leer del 17 al 19, cuando Dios ya maldice, ¿no? O castiga al hombre por haber comido, haber desobedecido. Dice, al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra su alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. La desobediencia de Abraham, y la desobediencia todos sabemos que es un acto de la voluntad, no es un acto, vamos a decir, que no se puede ver, es un acto que entraría en el ámbito de lo espiritual, afectó la tierra, afectó el ambiente natural y eso lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? O sea, a pesar de que, vamos a decirlo así, Adán no pecó pues echando veneno, ¿no? A la tierra, Adán no pecó creando, vamos a decir, gases químicos que contaminen la tierra, no contaminó el agua, no contaminó el aire, Adán solamente desobedeció, pero su desobediencia tuvo efectos en el mundo natural, lo que nosotros llamamos el mundo natural. Y así hay algunos ejemplos que quiero que podamos ver esta noche de esto. Uno de los ejemplos más antiguos de que lo espiritual está unido a lo natural y que es afectado inclusive por lo natural, por lo espiritual, lo tenemos en la vida de José. Conocemos la historia, quizás la mayoría, ¿verdad? Que sus hermanos por envidia lo quieren matar, pero luego deciden venderlo como esclavo y unos comerciantes se lo llevan a Egipto para venderlo. Y ahí lo encontramos en Génesis 36. Por favor, si me pueden acompañar. Génesis 36, versículos del 1 al 6. Dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor, dice, estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Nos dice que Dios estaba con José, pero no se quedaba solamente en una relación del corazón, vamos a decir, que yo sé que Dios está conmigo y yo estoy con Dios y estamos juntos. No, sino dice que el Señor estaba con José y esa era la razón, dice, por la cual él tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Versículo 3.
Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Potifar, alguien que no vamos a decir tenía el conocimiento del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, se dio cuenta de que José estaba con Dios, Dios estaba con José y que esa era la razón, que Dios le daba éxito, dice, en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Fíjate, él era un esclavo y como esclavo él tendría que haber estado dedicado a los quehaceres más bajos de la casa. Un asistente personal de un oficial egipcio tenía que haber sido otro egipcio. Otra persona es como un gerente, otra persona que tenía el cargo, la administración, que tenía la educación, que tenía la cultura inclusive, pero tanto se dio cuenta Potifar que Dios estaba con José y le daba éxito, que lo nombró su asistente personal. Dice, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. O sea, no era solamente José, sino ahora, por estar ahora trabajando al lado de Potifar, Dios también, o sea, ¿qué sucede acá, no? ¿Qué sucede? ¿Cómo es afectado el medio ambiente alrededor de José? ¿Cómo es afectado el mundo natural? ¿Cómo es afectado el que las cosas salgan bien solo porque él tenga porque el Señor esté con José y por supuesto José con el Señor? Dice, todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Ese es el mundo natural, las cosechas, los animales. Pero el mundo natural estaba ligado a lo que José estaba haciendo, ya que Dios estaba con él. Y dice el versículo 6, dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. De la Nueva Traducción Viviente, por supuesto, ¿no? Vemos aquí una relación muy clara que tenía José con Dios, vamos a decirlo espiritual entre comillas, pero esto tenía un efecto sobre su trabajo. Claramente dice que José tenía éxito en su trabajo, que de repente, no sé, los animales se dejaron de enfermar mucho, de repente empezaron a tener más crías, las plantas de repente crecían más hermosas, daban más fruto. Eso es lo que aconteció. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José, es que él tenía éxito. Tenía éxito. Ahora, si conocemos la historia, sabemos que la esposa de Potifar trata de acostarse con José, José se niega y es puesto en la cárcel injustamente. Y en ese mismo Génesis 39, versículos 21 a 23, cuando es enviado a la cárcel por esta calumnia, dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor, dice, hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Dice preferido, no dice engreído por si acaso. Preferido, ¿por qué? Porque de alguna forma él decía, ¿a quién mando a hacer esto? Y prefería a José. ¿Y quién puede ayudarme en esto? Y prefería a José. No, dice, ¿esto a causa de quién? De Dios. Poco después, dice el versículo 22, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. O sea, lo hizo un administrador de la cárcel. Dice versículo 23, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba
de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Esto es importante que entendamos que que el Señor estuviera con él, esto es algo importante, el que el Señor estuviera con él no evitó que él fuera difamado y fuera enviado a la cárcel, por si acaso, ¿no? O sea, y acá estos son los caminos del Señor que a veces no son muy fáciles de entender. Tú dices, si el Señor está conmigo, ¿por qué me difamarían? Era claro para el mismo Potifar que el Señor estaba con José, pero esto no evitó que fuera difamado, calumniado por la mujer acusándolo de violación, ¿no? Y si te das cuenta, no dice nada de la mujer de Potifar, no dice que un rayo le cayó del cielo, que Dios la convirtió no sé, en algo, la mató. No, aparentemente todo siguió adelante, pero a pesar de que él terminó en la cárcel, eso no quería decir que Dios no estaba con él. ¿Mm? Y de hecho la cárcel es un lugar feo, no tiene comparación con estar libre, pero aún en medio de su tribulación, el mundo natural, su entorno fue afectado porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Así que las circunstancias lo pusieron en un lugar difícil. Esta acusación de esta mujer lo puso en un lugar difícil, pero eso no le impidió a él mantener su fe con Dios, que Dios esté con él y que el medio ambiente alrededor de él cambie. Y no solamente esto, sino que se den cuenta aquellos que no son cristianos. Nosotros sabemos que la fama de los cristianos del día de hoy está muy tenida en poco, ¿no? Cuando tú hablas de los pastores, sí, todos son ladrones, todos son estos, todos son lo otro. Pero en el trabajo natural, en el que la gente pueda darse cuenta, es como que te ponen en ventas y de repente a ti las ventas empiezan a ir bien, a la empresa le empieza a ir bien, a tu jefe le empieza a ir bien y te ponen en otra área y también las cosas, o sea, el mundo natural es afectado por lo espiritual, según vemos aquí, ¿verdad? Claramente. Y ahora vamos a hacer un salto hasta Deuteronomio 28. Salta en tu Biblia ahí, no salta sobre la Biblia, sino salta las páginas de tu Biblia hasta Deuteronomio 28, por favor, donde el pueblo de Dios está a punto de entrar en la tierra prometida y Moisés les va a hablar acerca de las consecuencias de obedecer y de desobedecer a Dios. Vamos a ver el versículo 1 de Deuteronomio 28. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Fíjense las bendiciones de obedecer a Dios. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas, ¿qué dice? Serás bendito. ¿Ok? Moisés le está diciendo acá las bendiciones por ellos que, como dice el primer versículo, por obedecer y cumplir los mandatos de Dios. ¿Y cuáles son las bendiciones de obedecer y de cumplir los mandatos de Dios? Habla de cosas naturales, no dice el Señor te voy a llenar de, o sea, fíjate, no que el Señor no lo haga por si acaso, pero estoy tratando de resaltar un punto.
El Señor no le dice las consecuencias, no, de obedecer son cosas espirituales para ti, sino le dice al pueblo, y esto el Señor lo llevó a cabo durante todo el Antiguo Testamento. Le dijo, si tú me obedeces, si tú oyes mi voz, tú vas a ver con tus ojos que alrededor tuyo algo cambia. Tú vas a ver con tus ojos que alrededor, si a mí me pones primero, dijo Dios, si me das lo que es mío, si me das la gloria, tú vas a ver que la bendición va a ser sobre ti. ¿Cómo voy a saber que la bendición? Él dice, la vas a ver en tu ciudad, la vas a ver en tus campos, en tus cosechas, en las crías de tus rebaños y tus manadas, tu canasta de fruta. ¿Cuántos tienen ahí su canasta de fruta en medio de la mesa? Tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas, y en todo lo que hagas, serás bendito. ¿Mm? ¿Por qué Dios, vamos a decir, manifiesta su complacencia en las cosas o a través de cosas naturales? ¿Mm? A través de cosas naturales. Y como les decía, el Señor los trató de tal forma que todo el Antiguo Testamento está lleno de esto. Si el pueblo de Dios está bien, ellos eran un pueblo que dependía de la lluvia. ¿La lluvia es algo espiritual? No, la lluvia es algo natural. Tienen que haber vientos, tiene que haber temperatura, la presión atmosférica, tienen que haber muchas cosas naturales que sucedan para que haya lluvia. Pero el Señor le dijo, si tú me sigues, si tú me pones a mí primero, Él dijo, yo daré la lluvia a su tiempo. ¿Mm? Yo daré la lluvia a su tiempo, dijo el Señor. Yo voy a hacerme cargo de las cosas naturales. Qué interesante, ¿no? Este ejemplo que nos da acá Deuteronomio es un ejemplo de que las cosas no están separadas. Lo espiritual y lo natural no está separado. Dios no vive en dos mundos diferentes. Dios vive en un mundo, en nuestro mundo, y nuestro mundo encapsula las dos cosas a la vez. ¿Ok? Encapsula las dos cosas a la vez. No somos personas que decimos, nuestra alma y nuestro espíritu le pertenece a Dios y ahí le adoro y nuestro cuerpo al final, bueno, nuestro cuerpo dice responsable del cuerpo y hago con mi cuerpo lo que quiero o vivo como quiero, o al final Dios no, muchos dicen, Dios qué le va a interesar a Dios mi trabajo, Dios qué le va a interesar si hago esta venta, Dios qué le va a interesar si me sale bien, Dios qué le va a interesar si puedo cerrar esto, Dios qué le va a interesar si consigo este trabajo. Y lo vemos como si esto dependiera de nosotros y Dios nunca se ha separado de las cosas naturales. Nunca se ha separado de las cosas naturales. ¿En qué momento sacamos a Dios de nuestra vida completa? ¿Y en qué momento lo pusimos, en este caso quizá en un edificio, en un templo que llamamos iglesia, y le dijimos, Dios, tú estás ahí y ahí te alabo todo, y de repente, bueno, pero lo que es mi vida natural, esto es algo como que tú bendícelo, pero yo soy el que, como quien dice, se cae o se para por mí. ¿En qué momento hemos pensado que nuestra vida natural se cae o se para por mí, mi trabajo en qué momento nos hemos engañado de que esto es así? Si le pertenezco a Dios, si Dios me ha comprado, Él me ha comprado todo. Él no solamente ha comprado mi espíritu, mi alma, sino Él ha comprado mi cuerpo, mi cerebro, mis ojos, mis ideas, mi creatividad. Todo le pertenece a Él. Amén. Todo le pertenece a Él. Y como decía, todo el Antiguo Testamento tú lo ves unido, todo esto, porque para Dios nunca ha sido separado, tú lo ves unido. Cuando Dios tenía que llamar la atención al pueblo y el pueblo no prestaba atención a los profetas, lo primero que venía era sequía, hambre, enemigos, y era la forma en que Dios se manifestaba. Era la forma en que Dios manifestaba su plan, su forma de comunicarse con sus hijos.
Y en ese capítulo que hemos leído, ustedes tienen que leerlo después, Deuteronomio 28, porque habla de las cosas que Dios va a hacer si ellos obedecen todo. Y también después habla de las cosas que Dios va a hacer si ellos le dan la espalda, lo desobedecen. Y es un capítulo de terror, porque primeramente que las bendiciones son menos versículos o más corto entonces en extensión que las maldiciones. Las maldiciones son, o las consecuencias de la desobediencia son muchas. Y cuando tú lees realmente las consecuencias de la desobediencia, te vas a espantar lo que Dios les advirtió que iba a pasar. Iba a ser afectado todo, las familias, los matrimonios, el ganado, los enemigos iban a venir, se iban a comer. Léanlo después, se lo recomiendo. Léanlo después para que vean realmente que Dios tan severo, tan celoso respecto a sus hijos. Es como que les advierte de tal forma que ellos nunca se atrevan a hacerlo. Sin embargo, como seres humanos lo hicieron igualmente, ¿no? Igualmente. Y yo no creo que Dios ha cambiado. Bueno, creo que una vez Jenny me contaba de ciertos pensadores, creo que no sé si eran griegos o romanos, ¿no? Que ellos sí pensaban que el hombre había esa separación, ¿no? Entre las cosas espirituales y las cosas naturales y que había que simplemente de unas cosas era responsable nuestra devoción y de otras cosas no. Pero lo que vemos en la palabra, si tú lees todo el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el Dios y el ser humano y su entorno están completamente unidos. Y tú dirás, pero pastor, ese es el Antiguo Testamento, porque yo sé lo que piensas. Desde acá te estoy viendo que algunos están pensando, pero pastor, usted está hablando del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no dice eso. Bueno, vamos a ver si Dios ha cambiado, ¿qué les parece? Vamos a ver entonces cómo es ahora. Muy bien. A ver, vamos a ver. La oración que Jesús, sus discípulos dijeron, Jesús, enséñanos a orar, ¿no? El famoso Padre Nuestro. ¿Cómo empieza? Empieza primero, ¿verdad? Alineándote, ¿no? Poniéndote, vamos a decir, en una correcta relación con Dios, que está en los cielos, alineándote a que hasta pedirle que se haga su voluntad. No, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu reino, que tú dices es un reino espiritual. Muy bien. Hágase tu voluntad, ¿no? En la tierra, como es hecha en el cielo. Y después de, vamos a decir, de enfocarnos y de pedirles que hagan su voluntad, lo primero que Él dice que pidas es ¿por qué? ¿Mm? A ver, escríbelo, quiero que lo escribas ahí. ¿Qué es lo primero que Él dice que ores después de haberle dicho que Él haga su voluntad, ¿no? En esta tierra como es hecha en los cielos? ¿Qué es lo primero que Él te dice que pidas? ¿Mm? A ver, yo sé que hay un cierto lapso de segundos, pero voy a esperar ahí que escribas. Se sabe en el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que Dios dice que pidas? Luego de pedirle que haga su voluntad. Ajá, muy bien. Ahí han puesto unos iconos de pan, creo. Unos emojis, perdón, de pan. Danos el pan nuestro de cada día. Danos el pan de cada día, ¿verdad? Todos lo orábamos de paporreta. El pan, dice Flora, ¿sí o no? Qué rico es el pan, ¿no? El pan de cada día. Y fíjate que Jesús pone ahí que le pidas a Dios por la provisión de cada día antes de pedirle perdón por tus pecados.
¿Mm? Uno no excluye al otro, no estoy diciendo que el que pedir perdón o es inferior o no tiene relación, pero de alguna forma hay un orden, por eso Jesús empieza, el Padre Nuestro, como dice, no empieza diciendo no, amén. Jesús no empieza el Padre Nuestro diciendo amén. Jesús no empieza el Padre Nuestro diciendo perdónanos nuestros pecados, no, hay un orden, ¿no? De alguna forma un orden y él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y no dice, Señor, y perdóname, lléname. No, fíjate, a mí me pareció extraño esto, o sea, no extraño, sino para resaltar que lo primero que Él nos dice que pidamos después de hacer su voluntad, aún antes de pedirle, Señor, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Antes de pedirle al Señor que no nos meta en tentación y que no nos libre del mal, Él dice que le pidamos ¿qué? Por el pan nuestro. Y no hay nada más vano, entre comillas, no hay nada más natural, no hay nada más terrícola, no hay nada más, no sé qué palabra usar, que el pan. ¿Mm? Que el pan. ¿Verdad? No hay nada más mundano, como quizás se dice, no esa palabra. Ahora, cuando tú dices, no, ay, no, o sea, pedir por el pan, ¿no? Se puede entender que pedir a Dios por el pan nuestro es muy mundano, ¿no? Y traduciéndolo quizá a nuestra época, que tú pidas por el pan tiene que ver que tú pidas por tus ingresos, ¿verdad? Con los ingresos de ahora, porque ya muy pocos, algunas de ustedes seguro sí todavía hacen su pan amasado en su casita, qué rico, delicioso es, ¿verdad? Uy, acá hacíamos a los inicios de la cuarentena, Jenny hacía unos panes bravos, bravos. El horno se malogró un poco después. Pero traduciéndolo como lo digo, no a la vida moderna, pedir por el pan tiene que ver que pidas por tus alimentos, los cuales tú obtienes, es el fruto de tu trabajo, ¿no? Que tú pidas a Dios por tus emprendimientos, que tú pidas a Dios por los planes aún materiales, ¿no? Que es muy... Pero tú sabes cuántos cristianos, es como que Dios te alabo y como si Dios está metido en una burbuja espiritual y nosotros somos los que estamos a cargo de lo natural. Entonces, ¿para qué pides el pan si tú eres el que ya está a cargo, verdad? ¿Mm? Antes de pedirle que no nos meta, a veces, muchas veces esa debe ser nuestra primera tentación, Señor, líbrame del, Señor, las tentaciones, no las tentaciones, cuando el diablo nos está tentando todo. Pero como decía, hay un orden y el Señor dice, primero pide por tus alimentos. Qué loco, ¿no? Pero es la palabra. Menos mal que yo no la escribí, ni tú tampoco, ¿no? ¿Mm? Y otra vez no estamos hablando de riquezas. Dios no dice, Señor, dame riquezas, no, que ores así, no. Sino estamos viendo un Dios que está 100% involucrado en tu vida y no está Él relegado solo a los asuntos que tú crees espirituales, ¿no? Las cosas espirituales, sí, Dios, pero Dios de esto no se ocupa. ¿Qué Dios se va a ocupar de mi trabajo? ¿Qué Dios se va a ocupar? Si tú lees todo el Antiguo Testamento, como te decía, Dios se ocupaba de todo eso. Los tenía a los judíos dependiendo de Dios, porque ellos no eran como los egipcios. Los egipcios tenían el Nilo, ¿verdad? El Nilo que regaba todo, así que como siempre había el río, siempre iban a... Los judíos dependían de la lluvia, y la lluvia, ¿quién la mandaba? Dios. Si no llovía, ¿a quién le pasan la factura, no? Una cosa es decir, papá, no hay gas y ya, bueno, el papá tiene que poner el gas. Pero si no hay lluvia, papá, no hay lluvia. ¿Y qué quieres que haga? No había forma de que ni el sacerdote, y en esa época pues no había ni de la danza de la lluvia, ni esas cosas que uno ve en la televisión. No había nada de eso. Por eso que
muchos lugares, ¿no? Se hacían ofrendas, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Al Apu, a la Mamapacha y a todas esas cosas para que, ¿no? Nos bendigan nuestras tierras. Bueno, ellos no tenían esa opción, ¿era Dios o no? ¿Mm? Así que el Padre Nuestro, ahí hay un secreto, ¿verdad? De cómo Dios, Jesús, no quiere que vivan una espiritualidad, ¿no? Como Goku en una nube, viajando de un lugar a lugar y ahí estás, no, ay, soy tan espiritual que estoy volando por las nubes. No, Jesús sabía que estaban en la tierra, inclusive a veces los iba a mandar sin, ¿cómo se llama? Sin alforja, ¿no? De viaje. Y él dijo, ustedes van a comer lo que la gente les ofrezca. Y bueno, ¿quién viaja así? Sin conocer a nadie y diciendo, bueno, voy a llegar a un pueblo y lo que me ofrezcan voy a comer. Pues Jesús dice, por eso, ¿no? Yo estoy encargado de todo eso. Ahí me corrige la Pachamama es la, ¿no? Le hacen sus ofrendas a la Pachamama. Muy bien. Y yo sé que ya has visto muchos pasajes en la Biblia, pero vamos a ver uno más. Uno de los pasajes apostólicos, voy a decirlo así, más conocidos del Nuevo Testamento, que lo ves que todo el mundo lo recita, lo proclama. Si el apóstol cobrara regalías por los versículos que usan, ¿no? De él, así como cuando se usa una canción y cobras unos centavos, si el apóstol cobrara regalías, yo creo que es uno de los pasajes que más regalías cobraría, porque es uno de los pasajes más mencionados. Hasta en stickers, en polos, en todo. ¿Cuál es? Filipenses 4, 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ¡ching! Unos centavos más para Pablo. Creo que todos aquí han escuchado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ante las pruebas, las vicisitudes, las enfermedades, decimos eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿tú sabías que el contexto de ese pasaje tiene que ver con la economía diaria del día? ¿Con la economía del día? ¿Mm? Acompáñame, porque yo sé que algunos no me creen. Acompáñame a Filipenses 4, versículo 10. Filipenses 4, versículo 10. El apóstol Pablo viajaba, muchas veces dependía de que la gente lo apoye económicamente, como decía, que le dé alimento, que le dé hospedaje, si era invierno, que le den ropa de invierno, porque él no podía viajar como viajamos nosotros ahora con 15 maletas, ¿no? Y 2 baúles, no, él tenía que viajar ligero. Dependía, y ya habían varias iglesias las cuales él había fundado y se formaba parte, y una de las iglesias eran estos los filipenses, ¿no? Que él escribe desde la cárcel a los filipenses. Y les dice en el versículo 10, Filipenses 4, 10, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, dice. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. O sea, ellos le mandaron una ofrenda a Pablo y Pablo les escribe y les dice gracias, le doy gracias a Dios de que se hayan preocupado. Está hablando de mi bienestar, Pablo, ahí físico, ¿no? De mi comida y mi sustento, por si acaso. Y él dice, yo sé que ustedes siempre se han preocupado por mí, pero no habían podido seguramente enviarle, ¿no? No sé si por la temporada o porque él estaba en la cárcel o no sabían dónde estaba. Los filipenses no le habían podido enviar la ayuda. Y versículo 11 dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Versículo 12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y ahí está el famoso versículo, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas.
Versículo 14, de todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, ¿qué es todo lo que puedo? Él está hablando de vivir, tener para comer o a veces no tener para comer. Todo, dice él, lo puedo. Es decir, Dios estaba inmiscuido él lo mete a Dios en sus condiciones, en su tribulación. O sea, él mete a Dios en su situación económica, no solamente cuando la situación económica está mal, está bien, perdón, sino también cuando está mal. Cuando está mal o cuando está bien, él no se desfasa, no se sale de la voluntad de Dios, no se sale del plan de Dios, sino dice Dios, en todo esto tú me estás enseñando a vivir. Y él dice, aunque ustedes no me han podido ayudar, no porque no querían, sino porque no han tenido oportunidad, no se preocupen, he aprendido algo, dice él, ¿no? Y este algo, ¿qué has aprendido, Pablo? Una nueva revelación. En este pasaje él no nos habla de esas revelaciones, sino nos dice, ¿saben qué? He aprendido a vivir con mucho y con poco. He aprendido a tener el estómago lleno y a vivir con con el estómago vacío. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sí, Cristo lo fortaleció para predicar, Cristo lo fortaleció para orar, Cristo lo fortaleció para echar fuera demonios, Cristo lo fortaleció para predicar el Evangelio, hacer discípulos, escribir epístolas. Sí, es cierto, pero este pasaje que es más conocido, él está hablando de que Cristo lo fortaleció para que pueda vivir, sea con poco pan o sin pan, o con mucho pan, algo que es muy natural, algo que es muy natural. ¿Mm? Dios no desea que ni tú ni yo vivamos, lo pongamos a Él, ¿no? A cargo solamente de los asuntos, entre comillas, espirituales, porque el pan, qué cosa tan mundana o simple es, ¿no? Una es la cosa espiritual y otra es la cosa, la vida material, ¿no? A pesar de que Dios es espíritu, Él está muy atento de que nuestra relación no solo lo pongamos a Él en los asuntos que pensamos que son espirituales, sino como hemos visto y por eso nos hemos tomado todo este tiempo, que podamos ver que Él está inmiscuido desde el Antiguo Testamento, tú lo vas a ver, y aún en el Nuevo Testamento, de que Dios afecta no solamente nuestra vida natural, sino nuestra vida espiritual, ¿no? Nuestro ser. Y eso no nos libra, como vimos en el caso de José, de que pasemos tribulaciones. Eso no nos libra, como en el caso de Pablo, de que pasemos escasez. Pero las tribulaciones o la escasez no sacan a Dios del partido, no sacan a Dios del plan, y Él puede seguir haciendo su voluntad con nosotros. Y Él quiere que ser nuestro invitado en nuestra vida diaria, como Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Él sabe, Dios sabe cuánto estrés, cuánta preocupación, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Hemos visto todo lo que ha causado la pandemia. Aquí ahora leí, no sé, ahí en el periódico que hay 2 millones, creo, de personas que han perdido el trabajo acá en Perú, ¿no? 2 millones de personas que han perdido el trabajo, todo. Así que puede ser que en tu vida sea un tiempo de escasez, pero eso no quiere decir que dejas de ser espiritual, dejas de ser más espiritual. Eso no quiere decir que Dios está contigo, Dios no está contigo. Eso no quiere decir que Dios te ha abandonado, más bien justamente es la oportunidad para ser fuertes en Dios, para que en nuestra debilidad Él manifieste su fortaleza y que pasado el tiempo, cuando te llegue otra vez esa ayuda, cuando te llegue otra vez ese trabajo, cuando veas otra vez que tienes los bolsillos con dinero, las cuentas pagadas, o ahí tú puedas decir, wow,
todo lo pude en Cristo que me fortaleció. Si te fortaleció, adivina qué, es porque estabas qué, débil, porque el único que puede ser fortalecido es el que está débil, ¿verdad? No el que está fuerte. Así que esta es la palabra para el día de hoy, hermanos, para que invitemos a Dios a, a que camine con nosotros en toda área, en todo momento. Dice la palabra encomienda, encomienda tu camino al Señor. Encomienda quiere decir que dale a Él tus planes. Yo le voy a dar mis planes de lo que tengo que predicar, del ministerio. No, no, no. Dale tus planes naturales, materiales. Si el Señor está contigo, aún en tu tribulación, Él va a afectar. Y si viene alguien, como en el caso de José, y te difama y hacen que de repente termines en un calabozo, peor supuestamente que como estabas antes, si tú sigues con el Señor te va a fortalecer y el Señor al final te va a levantar. Dice su palabra que el salmista escribía, no he visto justo desamparado, sin amparo, ni su descendencia que mendigue pan. Eso no quiere decir que siempre vas a tener pan y siempre vas a tener en abundancia, pero quiere decir que Dios está atento también a tus necesidades y que sea hecho conforme a nuestra fe en su palabra. Amén.